están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a una sesión más de nuestra rutina de conferencias a través del programa Vive Sano. El día de hoy tenemos aquí a la doctora Mariana Azcárraga, que quizá ya la han visto en las instalaciones de la universidad, y me gustaría presentárselas antes de dar inicio a esta conferencia. Ella es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México. También es psiquiatra egresada del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Tiene un diplomado de alta especialidad en tratamiento, prevención y educación del consumo de sustancias por la Universidad de Virginia de los Estados Unidos, además de haber sido pasante de la Organización Panamericana de Salud en el Departamento de Salud Mental en el área de alcohol. Además, es maestra en bioética por la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja como psiquiatra de forma particular y dirige el Centro Universitario de Salud y Bienestar de la UP y se encarga también de la unidad de prevención de conducta de riesgo y promoción de los estilos de vida saludable, entre otros estudiantes, y es la directora del SMART de salud mental para todos, en un centro que ayuda de forma social, sin fines de lucro, para ofrecer la atención en la salud mental. Así que con ustedes tenemos aquí a la doctora Mariana. Como pueden ver, tiene una experiencia bastante amplia y hoy vamos a hablar con ella sobre la prevención del burnout. Mariana, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros y ahora sí que pues dejo que dejes pues tu experiencia y nos expliques cómo podemos prevenir el burnout. Muchas gracias, André, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Muy bien, del tema del que vamos a hablar hoy es la prevención del burnout. Pero me parece que antes de hablar de cómo prevenirlo, tenemos que comprender en qué consiste y de qué hablamos cuando estamos hablando del burnout. El burnout actualmente se define como esta respuesta al estrés laboral crónico que tiene consecuencias negativas a nivel individual y organizacional. Es decir, no solo va a tener un impacto en la vida del individuo o de los trabajadores o empleados, sino también va a tener un impacto en la organización o donde se esté laborando. Y se va a caracterizar por estos tres grupos de síntomas que básicamente son los que definen al burnout. El primero de ellos es el agotamiento emocional, que nosotros lo podemos reconocer como la sensación de desgaste, esta sensación de estar muy cansados, que incluye el agotamiento, la fatiga, y también la sensación de cansancio físico. Es decir, vamos a ver la parte del desgaste emocional, pero también la parte del esfuerzo físico o del cansancio físico. También tenemos este grupo de síntomas que es la actitud fría y despersonalizada. Esto se refiere a aquellos sentimientos, actitudes y respuestas negativas. Imaginemos que esto es cuando ya empezamos a estar más cansados y empezamos a sentir que nada va a mejorar, que las cosas no están bien, son esos sentimientos y respuestas. Incluso podemos llegar a sentir ironía o en algunos casos cinismo. Esto a veces es difícil de identificar, sin embargo es muy frecuente. Yo lo veo frecuentemente en los motivos de consulta, que las personas ya están tan agotadas que empiezan a ser cínicos respecto a su trabajo. Irritabilidad y pérdida de motivación hacia el trabajo, es decir, yo estoy ya enojado, no solo es tristeza, sino enojo, y unas reacciones de distanciamiento, es decir, las personas se empiezan a distanciar emocionalmente del área de los compañeros del trabajo, pero también de otras personas. Entonces yo me empiezo a distanciar. Y por último, la baja realización o logro profesional o personal. Es decir, una vez que yo ya estoy muy cansado, que ya tengo estos sentimientos negativos respecto a mi trabajo, voy a empezar a tener muy mal rendimiento laboral. Aquí lo que vemos es cómo se va dando este proceso. El burnout no se da de la nada, sino viene en un proceso y tiene diferentes fases. La primera de ellas es cuando empezamos un trabajo nuevo, empezamos una nueva función frente al trabajo, es decir, yo estoy realmente entusiasmado y me siento muy bien al respecto y puedo tener mucha energía. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, tal vez hay ciertos variables o circunstancias del trabajo que empiecen a causar la siguiente fase, que es la fase de estancamiento. En esta no se van a cumplir las expectativas profesionales
La relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrado y me siento estresado. Es decir, en esta fase ya vamos a ver que las cosas no están saliendo como queremos, pero además empieza a haber este desequilibrio entre todo lo que le estoy invirtiendo emocional y físicamente y que la recompensa que estoy percibiendo no es equilibrada. Esta fase también yo la reconozco muchas veces en la consulta, en la que la persona dice que me esfuerzo demasiado y lo que estoy obteniendo no es nada. Y no solo tiene que ver con la parte económica, que obviamente es muy importante, pero también la parte del reconocimiento. Es decir, si a mí no me reconocen que yo estoy trabajando adecuadamente, sí también puedo propiciar esta fase. Y claro, se va a acompañar de estrés. También vamos a ver la siguiente fase, que es la frustración, en la que yo me voy a sentir prácticamente frustrado, es decir, enojado y decepcionado. Puede haber desilusión y desmoralización. Y aquí ya empiezan además a agregarse estos síntomas como de preocupación, ansiedad, tensión y el agotamiento y fatiga. Es decir, yo empiezo a sentir cansado, pero además ya no solo es la percepción del estrés, sino una sensación de ansiedad. Es decir, la mayor parte del tiempo estoy preocupado por situaciones del trabajo y me es casi imposible relajarme cuando no estoy en el trabajo. Esto también es un síntoma muy frecuente dentro de los trabajadores, incluso los estudiantes, que no pueden relajarse cuando no están trabajando o estudiando. Una vez que pasa esta fase, viene la fase de la apatía, donde vemos cambios actitudinales o conductuales, es decir, a mí ya me empieza a dar igual, me es indiferente lo que hago, y es más, si me regañan, si me dicen algo, pues la verdad me es indiferente porque ya tengo esta actitud de apatía, cinismo o ironía. Y también puedo tener un trato distante y mecánico, ¿no? Es más fácil. Para lidiar con el estrés y la frustración que estoy sintiendo es mucho más sencillo cuando puedo estar distanciado emocionalmente y cuando empiezo a hacer mecánicas las tareas. Es para el cerebro y para nosotros es mucho más sencillo lidiar de esta forma con la frustración y con el cansancio cuando lo hago de forma mecánica. Y por último ya viene la fase de quemado, que es lo que define propiamente el burnout. Es el colapso emocional y cognitivo. Es decir, yo voy a sentir tristeza o enojo y además voy a tener pensamientos relacionados con esto, como de que la situación no va a mejorar, que mi trabajo no me es suficiente, y además voy a traer esta sensación de frustración e insatisfacción. Estas son las fases que tendríamos que estar reconociendo desde etapas relativamente tempranas. Yo tendré que empezar a reconocer tal vez que las relaciones de esfuerzo y recompensa no es equilibrada y tendré que revisar qué puedo hacer para disminuir esta sensación, ¿no? Que aquí podemos hacer muchas cosas y como les voy a explicar más adelante, no necesariamente solo depende del individuo, del trabajador. Algo que en burnout se está estudiando mucho es que el impacto del trabajo en el individuo no depende únicamente de la persona. Es decir, al nosotros vivir en una comunidad y en un ambiente social mucho más amplio, es decir, como este panorama ecológico, vamos a encontrar que tanto la familia, la comunidad y el lugar de trabajo son responsables de cómo nos sentimos. Y esto es importante porque no podemos hacernos absolutamente responsables de cómo nos sentimos respecto a nuestro trabajo si tenemos muchas otras variables que están impactando en cómo me siento. Si en mi familia las cosas no están bien o tengo muchos estresores, difícilmente voy a poder lidiar con los estresores del lugar de trabajo. O al revés, cuando tal vez mi lugar de trabajo es demasiado hostil, no voy a poder lidiar con esto bien y en mi familia voy a empezar a tener conductas agresivas o estar irritable o simplemente me voy a deprimir. Entonces no podemos responsabilizar únicamente al individuo, eso depende de la interacción que tienen todos estos elementos. Ahora, considerando esto que les acabo de comentar respecto a que depende de muchas otras variables y las circunstancias que nos rodean, las siguientes recomendaciones que les voy a hacer son aquellas recomendaciones en las que el individuo sí puede hacer ciertos cambios. Otra vez, no puede controlarlos todos, pero podemos hacer algunos cambios. Y esto, las siguientes recomendaciones van para el área individual. ¿Qué puede hacer el individuo como tal? Es importante reconocer, y esto se los digo casi siempre en todas mis pláticas para alumnos o profesionales, nosotros vamos a seguir sintiendo estrés porque el estrés es inevitable. Sin embargo, tanto el burnout como otros trastornos mentales es prevenible. Entonces, ¿qué podemos hacer como individuos para prevenirlo? Una de las primeras recomendaciones que podemos hacerles es que trabajen con un propósito. Es decir, que yo tenga algún objetivo, un objetivo a mediano o largo plazo. A veces es difícil tener estos objetivos.
a lo mejor porque nuestras funciones o nuestro trabajo pareciera ser muy repetitivo o que estamos de cierta forma estancados. Sin embargo, ponernos objetivos, aunque no sean laborales, sí me pueden dar una sensación de alcanzar un propósito y que puede aumentar la motivación. Por ejemplo, en aquellas personas que sí pueden ir ascendiendo o ir cambiando de funciones a lo largo del tiempo, verlos como un objetivo a mediano y largo plazo. Tal vez mi objetivo a mediano y largo plazo pueden ser simplemente las vacaciones, a lo mejor salir de vacaciones, o tal vez, recibir un ascenso suele ser lo más frecuente, ¿no? Entonces, es ver el objetivo a mediano y largo plazo. Otra de las recomendaciones es evaluar las necesidades del día considerando las urgencias u otras prioridades. Me encuentro esto mucho en alumnos, pero también me lo encuentro con algunos trabajadores que les cuesta mucho trabajo organizar el tiempo de acuerdo a las demandas que tienen. Sí vale la pena hacer estos ejercicios de evaluar qué es lo realmente urgente, qué es importante, qué no es urgente pero es importante y qué no es importante y no es urgente. Este ejercicio me permite establecer cuáles son las prioridades del día. Si a lo mejor para mañana yo tengo cierta tarea que tengo que terminar hoy, por lo tanto eso será urgente. Sin embargo, tal vez para el viernes tengo una actividad que es muy importante y yo sé que le voy a tener que dedicar mucho tiempo. Por lo tanto, esa actividad que me requiera más tiempo va a subir un poco de nivel de prioridad. Este tipo de ejercicios en los que hacemos conscientes cuáles son las prioridades del día o de la semana, me permiten organizar mucho mejor el tiempo, porque además hay que aceptar que mucho del estrés que sentimos suele ser secundario a una mala organización del tiempo. Conforme yo me organice mejor, cuántas horas trabajo y cuánto tiempo le dedico a cada una de mis tareas en esas horas de trabajo, voy a poderme organizar mejor y disminuir considerablemente el estrés que siento del trabajo. La siguiente recomendación es tomar control dentro de nuestras posibilidades. Es decir, sí tenemos que aprender. Y una de las recomendaciones que hacen, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud u otras instituciones a las empresas es que cada uno de los trabajos tenga funciones muy bien delimitadas. ¿Por qué? Porque esto le permite al trabajador o al empleado saber cuál es su función. Y eso me ayuda a tener una sensación de control, que sí es importante para disminuir la sensación de estrés y prevenir el agotamiento. Entonces, cuando yo sé que esta tarea sí me corresponde, yo puedo tener mayor control. Sin embargo, puedo tener tantas tareas que sí están dentro de mi control que tal vez no sea posible. Si yo reconozco que tal vez las tareas están saliendo de mis posibilidades, yo puedo y debería comunicar esto con el equipo. Y puede ser con mis superiores o con mis pares. Yo tendría que poder decir, oigan, ahorita no lo voy a lograr y creo que necesito apoyo con esta parte, ¿no? Entonces, aprender a comunicar mis necesidades también es una forma de ayudarnos a prevenir el burnout. Otras recomendaciones me parece que esta es difícil de respetar, pero es respetar nuestros horarios. Es muy difícil porque creemos que entre más horas le dedique o más me extienda, puedo ser más eficaz. Sin embargo, esto no necesariamente es verdad. Nosotros tenemos que respetar porque necesitamos los horarios de descanso y de recreación para poder trabajar adecuadamente. Eso también a veces no nos hace mucho, como que no nos lo creemos, ¿no? Necesito poder descansar y poderme divertir para trabajar adecuadamente. Si yo no tengo esos espacios, mi cerebro va a terminar pidiéndome esos momentos para poder distraerme. Por ejemplo, seguramente han escuchado, ustedes han vivido, que tal vez después de una jornada laboral muy larga, pensemos en unas 6, 8, 10 horas de trabajo muy continuas, en vez de llegar a descansar a mi casa y ponerme voy a dormir, tal vez me voy a poner a ver series, me voy a poner a ver el celular, voy a empezar a entrar a redes sociales, porque necesito ese espacio de recreación. Cuando yo lo programo sanamente, es decir, yo me digo, yo tengo que terminar esta hora y después de esta hora me voy a dedicar a hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver del trabajo. Cuando yo regrese voy a tener mucha mayor concentración y me voy a sentir mucho mejor al respecto y sí voy a prevenir el burnout. Entonces, aprender a respetar nuestros horarios, pero empezando por nosotros mismos, va a facilitar que yo le pueda establecer esos límites a los demás.
también, sí es importante, yo sé que esto lo hemos repetido pues muchísimo, tenemos que incluir el ejercicio dentro de nuestros horarios. Hacer ejercicio ayuda a prevenir tanto enfermedades físicas, o sea, metabólicas, y nos da muchísimos beneficios, pero también disminuye muchos síntomas de ansiedad y depresión. Sí ayuda y sí tiene un impacto sobre la salud mental, entonces consideren sí hacer ejercicio. Obviamente, dormir bien nos ayuda en todo, entonces creo que si ustedes también respetan sus horarios de sueño se van a sentir mejor. También me encuentro muchas personas que se desvelan, duermen muy pocas horas y al otro día esperan poder trabajar pues de forma exitosa y de una forma normal. Esto es prácticamente imposible. No dormir me va a afectar en la concentración y en el estado de ánimo, entre otras consecuencias que puede tener. Entonces, esperar que me voy a concentrar perfectamente después de no haber dormido, pues es un poco irreal, ¿no? No va a funcionar. Y lo que les platicaba, o sea, esta parte de incluir la recreación. Yo sí tengo que incluir cómo me voy a divertir, qué voy a hacer para pasármela bien, para disminuir el burnout. Entonces, esto sí, inclúyanlo y piénsenlo, cómo pueden organizar mejor sus horarios. La siguiente recomendación es aprender a manejar el estrés. Y aquí podemos utilizar todas las estrategias que hemos aprendido. Me parece que la pandemia sí nos ha brindado este espacio donde podemos aprender nuevas estrategias, que pueden ser desde meditación, respiración diafragmática, hacer ejercicio, ¿no? Todas aquellas estrategias que sí ayuden. También algo que que debemos aceptar y aprender es que los humanos no nos podemos concentrar tantas horas seguidas. Me encuentro también muchas personas que tienen una expectativa de productividad que es irreal y que no es humana. Entonces me dicen, es que me cuesta trabajo concentrarme, y cuando interrogo un poco más, por ejemplo, les digo, oye, ¿en qué momento lo sientes todo el día? No, a partir de las 6 de la tarde. Oye, ¿ya qué hora empezaste a trabajar? Empecé a trabajar a las 7 de la mañana. Es que es irreal esperar que yo después de 6, 8 horas de estar trabajando voy a poder mantener la misma concentración y la energía mental que al principio del día. Entonces, tener expectativas realistas respecto a cuánto tiempo me puedo concentrar de forma continua. Entonces, utilizar estrategias saludables, es decir, tengo que tomarme estos espacios o estos breaks para poder descansar y volver a reiniciar con la concentración. Entonces, sí tenemos también que ser realistas respecto a mi desempeño y qué tanto puedo ser productivo. Y la última recomendación que insisten mucho también las organizaciones de salud es que en el momento en el que la persona empiece con los primeros síntomas de burnout, pida ayuda. Y pedir ayuda incluye reconocer que tal vez este trabajo o las funciones están sobrepasándome, o que estoy sufriendo estoy sufriendo emocionalmente mucho más de lo que pienso, ¿no? Entonces, esto lo incluye y debemos considerarlo. Y para ello, les recuerdo que la universidad cuenta con la unidad de psicología clínica que brinda atención de salud mental a alumnos y colaboradores de la universidad. Aquí les dejo los datos de contacto. La unidad de psicología clínica, como les decía, sí atiende a trabajadores y a los colaboradores a un costo preferencial. Entonces, sí tienen un costo adecuado. Damos atención en salud mental en general. Incluimos psiquiatras, psicólogos y otros terapeutas. Pues, con gusto se pueden comunicar con nosotros y les dan preconsulta y podemos atenderlos. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Mariana, muchísimas gracias por todo este tema y explicación sobre el burnout. La verdad es que, pues sí es un tema que después de 2 años de pandemia, de encierro, de actividades, pues podemos estar atravesando y no saber qué hacer con él, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todo. Esperamos tenerte próximamente con alguno otro de nuestros temas. Y bueno, a todos los que nos están escuchando y viendo el día de hoy, muchísimas gracias. Recuerden, en nuestra lista de reproducción están todas las conferencias que hemos tenido anteriormente. Por si en algún momento quieren verlo, aquí se los dejamos. Muchas gracias, que tengan un excelente día.